Buenos días y bienvenidos al seminario Futuro Energético Sustentable. Mi nombre es Sebastián Oliva, soy profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y voy a ser el moderador del seminario. Para el seminario vamos a tener un barrido amplio de temas energéticos, desafíos y avances, bien amplio, tomando temas de la academia y de la industria, y tanto desde Chile hasta Australia. La agenda para hoy será partir con unas palabras de bienvenida, luego pasaremos a las dos presentaciones primeras, luego al coffee break, luego dos presentaciones finales y terminaremos con una discusión grupal y donde pueden haber más preguntas, ¿ya? Y para el seminario tenemos excelentes invitados. Así que, bueno, voy a dejarlos con el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, el profesor Gonzalo Farías, que nos va a dar unas palabras de bienvenida al seminario. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al profesor Damien por acompañarnos. La verdad que es un honor tener visitantes, profesores, investigadores muy distinguidos en nuestra universidad. Creo que es muy interesante la generación de este tipo de reuniones de colaboración donde acercamos a investigadores de distintas partes del mundo, en este caso de Australia, porque al final, ¿cierto?, hay un objetivo común que nos interesa a todos los que vivimos en este planeta, que es, ¿cierto?, el desarrollo sustentable, como dice aquí, ¿cierto?, el futuro energético sustentable, una preocupación no solamente los que vivimos aquí, ¿cierto?, en Chile, sino en otras partes del mundo. Y desde nuestra mirada de ingeniería eléctrica, creo que es muy interesante aportar acerca de esa digamos, soluciones que el mundo espera, ¿cierto?, para lo que es el desarrollo sostenible desde el punto de vista energético. Así que, nada, yo les quería dar la bienvenida, quería agradecer por estar aquí, sobre todo a los estudiantes, ¿cierto? Me parece muy importante que también ellos tengan la posibilidad de compartir, de escuchar, ¿cierto?, la opinión de expertos en esta materia. Agradecerle a Sebastián también por la organización de este evento. A nosotros, como les decía, nos interesa mucho la generación de este tipo de vínculos y esperar de que para todos sea, digamos, súper fructífero los pensamientos, las ideas, ¿cierto?, las discusiones que aquí se puedan tener. Así que, una vez más, muchas gracias a todos. Espero que disfruten el evento. Gracias. Muchas gracias, profesor Gonzalo Farías. Bueno, vamos a comenzar y solo comentar que las presentaciones tendrán una duración de entre 20 y 25 minutos. Inmediatamente después de ello vamos a comenzar con una sesión pequeña de preguntas, un par de preguntas, unos 5 minutos. Y esa será la dinámica. Y ahora voy a dejarlos con el primer presentador, que es el profesor Demian Gyurko. Demian Gyurko es Distinguished Professor del Institute for Sustainable Futures de la University of Technology Sydney, donde ha trabajado por 20 años. Demian es ingeniero químico de la Universidad de Melbourne y obtuvo su PhD en la Universidad de Sydney. Su investigación consta en modelar patrones de usos de materiales y su impacto en la economía circular, con foco en minería, energía, agua y residuos. Invito al profesor Demian, por favor, que pase. Whenever you want, Demian. Buenos días, gracias Sebastián por el librito, profesor Gonzalo. Estoy muy feliz de ser aquí, and now I'll need to speak in English. But really looking forward to the seminar today and to
exchanging ideas and to building further collaboration between Australia and Chile. So today I'm going to speak a little bit about our institute, but in particular about one project we have just completed, a 4 or 5 year project around understanding more about battery minerals, so things like lithium and nickel and copper and so on, and the environmental impacts of their sourcing and use, and in particular looking at getting better data to understand the carbon footprint and life cycle impacts of for those materials. And then I'll also mention 1 or 2 other projects, not in detail, but just that might be interesting for our discussions today. So Sebastian said, I'm working at the Institute for Sustainable Futures at the University of Technology, Sydney, and we have a mission to create change towards sustainable futures in partnerships with governments, industries and community, really through transdisciplinary research. We don't have active undergraduate teaching the program, quite research focused, but we do have more than 50 PhD students across a range of topics. You can see there from water and energy to resources, and we're increasingly also doing some tailored learning, whether it's short courses or with business to engage around these topics. A lot of our funding is either from Research Council or from industry directly, or from grants and philanthropic sources. So the project I mentioned today was part of a collaboration between industry and a number of different research groups across Australia, looking at all the components we would need to bring together to build battery industries in Australia. Have a lot of lithium, often, and a lot of mining in Australia, like Chile. Often it's not so much value added, it's just dig it up and send it offshore. And we're saying, how can we look to invest in more battery industries? So that was the context for the collaboration over the last 5 years. It's now concluded just a couple of months ago. And the motivation is that we are going to really need so much more as we look between 2020 and 2040. The demand for minerals and clean energy is really going up, and driven a lot by electric vehicles and battery storage requirements. So we need to think, how can we manage? Do we have an opportunity to reduce a little bit the demand? Smaller electric vehicles, or reuse and recycling in the circular economy? Do we think if we are mining, how can we make sure we do it well? And through the use of voluntary sustainability initiatives, can that be an opportunity to drive improved practice and minimise those impacts from mining? Make sure they're connected where we can to renewable energy, and really have a current contemporary evidence base to demonstrate data, in this case around life cycle assessment, for evidencing claims that people are making about environmental impact. So here are a lot of the research faces, a lot of the research institutions, and a lot of the companies that were involved in contributing to this work. So responsible minerals is an interesting term. It's really not one with a precise definition, but its intent is to make sure that improved practices are utilised for mining and paying attention to both environmental and social impacts. And its evolution in recent years has been a little bit
it's been a busy space. So only now we're sort of starting to see how it comes together. So one of our early pieces of work was just to compare. You can see here 11, different approaches and number of environmental or social or governance criteria that each of the approaches requires you to report against. So if it's a darker green colour, that might be 10 or 12 or a number of criteria. So here, the Initiative for Responsible Mining Assurance, you can see it's down here, and towards sustainable mining, hasn't got the same level of reporting criteria. So it's a really a stronger approach. But then for companies, the question is it it takes more time to get that certification. So will it be worthwhile in the market? So that was part of what we wanted to explore in the project. Some of this thinking has also informed the Critical Raw Materials Transparency Protocol, so some principles even that link with things like battery passport and these sort of things that are becoming more prominent. One of our PhD students, he did some interviews with a range of stakeholders to get a better understanding of these voluntary sustainability initiatives. So some of these 11 things, what are the drivers for adoption and how might they link? So perhaps we see something like a tailings dam failure. That could lead for improved environmental, social and governance transparency demands by investors. Does that mean we could see a larger sustainability team at mining operations? That leads on to improved quality of data availability and disclosure by companies. How does pressure from local communities feed in? And does having a larger team really support voluntary sustainability standards adoptions? We saw with one of our project partners in this project when we began, they were a smaller company, so motivated to really pilot and adopt the IRMA approach. But then the owners of the company changed and it was a small team and it got really difficult. So they didn't have the chance to complete the pilot. So yeah, it's interesting to see some of these interactions. So this paper is available, and happy to share it with you as well. Some of the other work at University of Melbourne, Diane Kac-Martin, PhD student there, was working to really fix a historical data gap with life cycle assessment data for lithium mining. Historically, there was use of global averages, not even necessarily from Australia, and yeah, it was quite a significant difference in the data. So he's gone to have some site visits and really got some improved on-the-ground data available for mined lithium production in Australia. Here's just an illustration for a number of hard rock mining, which is most common in Australia, of the carbon dioxide equivalent emissions per kilogram of lithium carbon. So you can see a lot of the Australian mines in the blue colour from the mining and in the red colour from the refining. And light blue in Chile is lower carbon footprint here. Now, we talk about water impacts and there's differences. And then some others in sedimentary deposits. So this has brought focus for us on how do we couple more operations to renewable energy or look at other improvements to reduce carbon footprint. And I think over time that will change even more. There's already a number of renewable sources of energy coupled to the mining, but we'll see more. And how can we think about better reporting mechanisms and really a more dynamic life cycle assessment? As we think also to a future where we are
using the lithium to make batteries, and what's going to happen end of life? Can we make sure that that is a resource, a secondary resource that we can utilise as well, and understand how that will fit into the bigger picture. So this collaborative project looked at projections, end-of-life lithium-ion battery arising up here, and from 2020 to 2050, and under a few scenarios where you have a fast action with a short lifespan of batteries, then there'll be a lot of battery waste. So some scenarios here are a 10-year lifespan or a 15-year lifespan, and then the either faster step change scenario or a progressive change. And you can just see that this is really the state around Sydney, Melbourne, the big centres are going to be sources of where a lot of these batteries are, but it helps to inform a discussion where might it be economic to locate processing, reprocessing infrastructure, and so on like that. So there are a range of other, a lot of great work happening across many universities from PhD students and other researchers, which are available online. I'm happy to share those. So just a few high-level final insights from the project. Really evidencing claims around responsible minerals is, yes, can be worthwhile, but does take time and know-how. So I think there's a learning curve for some of these companies about how to go about it. When we began the project, we were thinking more, look, will people pay more money for something that is green lithium? Or we've heard, in the case of aluminium, almost about a 4% premium that people were paying. But we think now, following some of the research, that really market access is more evident as a driver than a green premium. And we're seeing a lot of Europe and elsewhere transparency protocols and battery passports are developing, and that data becomes more available. So I think a really notable contribution from the project was bringing improved contemporary Australian data for life cycle assessment to be available. And this is helpful not only for benchmarking, but also for thinking about where in the production processes we can improve performance and reduce impact. And finally, as we look through more reuse and recycling, there's a real interest in seeing how does, for example, mined lithium, but done with very close attention to social and environmental performance, how does that compare with recycled lithium? We need to make sure that's also done well and think about that infrastructure planning. Just to finish here on this project description, just some pictures from some outreach events we had, including speaker with this microphone, Andrea Enriquez, was across from Chile, so some more good Australia-Chile collaboration in action. So just for the last couple of minutes, in addition to this project, I just thought to mention some other active work that could be of interest here. Also at UTS, leading our involvement in what's called the New South Wales Decarbonisation Innovation Hub. And it's an interesting model sponsored by the New South Wales Chief Scientist and Engineer in the government and his department, to get all of the New South Wales universities working more effectively together and with industry to help in areas like hydrogen or electrification or land and primary industries. And it's, yes, focused on research, but really focused on delivery and deployment and just unlocking some barriers to seeing greater uptake of technology and practices and solutions. So this has probably been running about 3 years and will continue another 6 years.
The project I was talking about was part of the Future Battery Industries Cooperative Research Centre. This is a common model with a lot of different topics in Australia. Another cooperative research centre which our university was involved in establishing is around reliable, affordable, clean energy. And what does this mean for business and networks, and how do we really have a customer-focused view of the energy transition? So in homes, so things like flexibility for hot water, or we've got work on electric vehicles and AI, and so quite a range of interesting projects. And that's about halfway through a 10-year program of research. PhD students and really industry leading the research questions that the research teams from a number of universities then work to support and deliver. Two new ones which are starting: the Solving Plastics Waste Cooperative Research Centre. I'm leading a program in circular economy around that one. That's going to run for 10 years, and I'm sure over the life of the CRC there'll be a call for more PhD students, postdocs and so on. And Circular Alloy. This one is really looking at how do we have more recipes, formulations for metal alloys that are fit for a circular economy. And the final one is here, currently only a proposal led by the University of Wollongong, but we're participating and hope to find out soon, but it will be a 7-year Centre of Excellence funded by the Australian Research Council around renewable fuels. So that would be great if that were successful. Gracias. I will stop there and welcome any questions that we might have. Thank you, Damien, for that excellent presentation. Un aplauso. Bien, tenemos espacio para preguntas. In Spanish is also okay. Thank you very much for your presentation. It was very, very interesting what you're doing there. And considering I have a question regarding the circular life of batteries, because here we're also starting to discuss for different uses at the industrial level. For example, second use batteries. Typically here, the industries reduce the amount of electricity they consume from the system at peak hours because it's very pricey. So there are a couple of pilots looking for this second life, if perhaps a good way to solve these issues, also to bring security of supply for some industries that they need a more regular or a better quality of supply in some areas of the system. What is something that you are looking to use also in Australia? I know that the system there have a lot of different islands of systems in some way. How is the work that you have been doing there? Yes, I think it's also becoming more of a hot topic, and in fact, one of my colleagues at the University of Technology Sydney, he is Ricardo Aguilera. He's Chilean actually, but is working in the Faculty of Engineering and IT to do some work around the testing to get it ready for a second life use, and it's still evolving sort of some of the regulations and approvals and this sort of thing. And a great company, very active in Western Australia, I met as part of this Future Batteries industry CRC, Magellan Power. They're really seeing the opportunity here, and how do we make it easier to scale that work. So I think this could be quite an interesting area for comparing insights or lessons, or in different contexts of what's possible, because soon there's going to be a lot of activity. One very fresh
Responsibility Act. It's almost like a mandatory product stewardship. Part of the motivation has been not only for the sort of second life and reuse, but it's all the fires in a lot of electric bikes overcharging, or they're not of high quality, so they're trying to put more explicit responsibility with people putting things onto the market for what happens next. So I think they have like the legislation in place, the Act, but now they're just drafting the regulation too. Yeah. And it could apply also for other items, but batteries is the first. And they're hoping that other states will sort of join to make it more like a national approach. Thank you. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahí, si pueden pasar el micrófono, por favor. Sorry, by the way, I reached some late time, but I have some question about the hydrogen you mentioned. Do you see a close time for being used as battery as well, or it needs some technology improvement to be used more? I think a little bit more. The hydrogen was like ultra hot topic, and now it's like a warm topic. I think there is a very nice company at so even here it's led by the University of Wollongong. So Wollongong is like about 1 hour south of Sydney, and there's a group there, Hysata, who have HYSATA, a company started up to really get low cost electrolyzers. And I think it's a good technology, and that will help. And in that whole zone, they are looking to have some offshore wind, because it's an industrial zone. They had a steel works is operating there. They could think, okay, we'll have offshore wind and electrolyzers, and this will help with the hydrogen. But still a lot of pieces of the jigsaw to fit together to really see a lot of movement. But there's still investment, and also one of the large iron ore mining companies. It's run by it's Andrew Forrest, Fortescue. He's put a lot of money and focus on hydrogen. Sometimes it's reduced a bit, but I think it's still committed. So also some good possibilities. So we need more improvement yet. Yeah. Thank you. Bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. ¿Ya? Va a haber más espacio para preguntas en la discusión grupal. ¿Ya? Así que voy a presentar al siguiente presentador, el profesor Enzo Sauma. Obtuvo el grado de PhD en Industrial Engineering and Operation Research de la University of California, Berkeley, Estados Unidos. Actualmente Enzo es profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Ha liderado proyectos FONDECIT, FONDEF, proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. El profesor Sauma ha desarrollado numerosos estudios de consultoría para ministerios, Comisión Nacional de Energía, Programa de Naciones Unidas, impactando directamente en la creación de políticas públicas, normativas y regulaciones en el área de energía. Así que, bienvenido, Enzo. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Yo voy a hablar, soy ingeniero eléctrico, pero me he dedicado al mundo más económico, así que voy a hablar un poquito más de la parte más económica, regulatoria, pero también focalizado un poco en el almacenamiento. Y el almacenamiento voy a hablar un poco de baterías más de corto plazo y también un poco de hidrógeno o amoníaco en el largo plazo. Ya.
raíz de por qué, o una de las raíces de por qué necesitamos tanto almacenamiento hoy día, es precisamente porque Chile es un país muy largo y los principales recursos solares están en el norte, eólicos y hidráulicos están en el sur, en la costa, y la mayoría del consumo lo tenemos en la zona centro, en la región metropolitana, la región de Valparaíso, donde está como la mayor cantidad de consumo. Entonces necesitamos transmitir esa energía de alguna manera, ¿cierto? Y el problema es que, sobre todo la solar, por ejemplo, se produce mucho en ciertas horas, pero otras horas de sol obviamente no. Entonces, el ideal es tener esa flexibilidad de poder mover de alguna manera toda esa energía de exceso que tenemos en el día, por tanta energía solar, a las horas punta o incluso en la noche. Entonces, esa es la motivación principal que dice, bueno, ¿por qué necesitamos batería? Ahora, el tema es que ya hemos experimentado, ¿cierto? Telmen o en el fondo botar, ¿cierto? Desperdicio de energía solar durante las horas de pico porque no hay suficiente transmisión, ¿cierto? Y el tema es que incluso con las inversiones que se han ido hecho de baterías, hay problemas, ¿cierto? Primero porque las baterías todavía no son tan económicas, pero en segundo lugar también porque las energías renovables han ido aumentando y van a seguir aumentando. Esto es del junio del 2023, pero ha ido más o menos la misma tendencia. Ya en junio el 62% de la energía era renovable, y si uno mira los proyectos que hay en construcción desde entonces, el 99% o más del 99% eran renovables. Entonces esto va a seguir aumentando, va a seguir habiendo más energía renovable, principalmente solar y eólica. Entonces esto va a seguir aumentando el problema y por lo tanto vamos a tener más problemas de transmisión. La solución es obvia: hay que construir un sistema de transmisión más robusto. La transmisión, la solución obvia. El problema es que construir esa línea de transmisión troncal demoran más o menos como 10 años, entre el diseño, la tramitación, que se liciten, que se consigan los permisos para poder instalarlo, se construye, etc. Entonces, hacer una planta solar demora 2-3 años. Hacer la línea que la va a conectar demora 10 años. Entonces, obviamente hay un problema ahí de que uno debiera ser proactivo en hacer las líneas, y en eso estamos, ¿cierto? La ley de transmisión permite desde el 2016 la proactividad en la planificación de las líneas que planifica la Comisión Nacional de Energía. Antes no lo permitía. Entonces estamos en un buen pie, pero recién estamos planificando proactivamente ahora, en este proceso. Por lo tanto, de aquí a 10 años no vamos a tener ninguna solución. Claro. Si lo hacemos bien las cosas, en 10 años vamos a tener un sistema robusto. Entonces eso es otra justificación para decir, oye, las baterías las necesitamos a estos 10 años sí o sí, porque tenemos que disminuir este curtailment, tenemos que tratar de disminuir la congestión, y en eso puede el almacenamiento ayudar mucho. En base un poco también a lo que mencionó, digamos, yo llegué también un poquito tarde ahí, un edificio, pero escuché del profesor Damian, ¿cierto? Si bien los costos de las baterías han ido decreciendo exponencialmente, hay un tema que es un poco de incertidumbre, es que la demanda, al menos de litio, ha ido aumentando, y hay un tema ahí de que no sabemos si esa escasez de litio que se alcanza en algún momento va a afectar los precios. Bueno, también hay un montón de investigación en otras baterías, las baterías de plomo, de sodio, y entonces tampoco es que esté claro de que las baterías de ion litio van a ser las triunfadoras de por vida. Todos esos temas de incertidumbre desde el punto de vista económico, de investigación obviamente desde el punto de vista técnico. Claro. Pero focalizando, yo quiero hablar un poquito más de la parte más regulatoria económica. Acá en Chile nosotros en 2023
aprobamos una ley de almacenamiento. La ley de almacenamiento es un avance súper positivo, porque la ley lo que hace, la ley de almacenamiento que se aprobó, habilita el uso de almacenamiento en distintos mercados. En energía, que es esto que yo le decía, arbitraje, o sea, una empresa que tiene batería puede almacenar las horas de sol, donde el precio de la energía es muy barato o cero, y vender a la hora punta, donde es más caro. Entonces, eso es lo que se llama arbitraje de energía. También puede participar en servicios complementarios o vender potencia. O sea, participar en tener cierta potencia disponible, y también en servicios complementarios de diversa índole. Puede ser reserva, energía reservada, pero también puede ser arranque rápido, proveer inercia, etc. Hay varios servicios complementarios que puede entregar el sistema. Y lo bueno de la ley es que eso no solo lo habilita a los generadores que tienen baterías, sino también a algún inversionista que solo invierte en baterías. También puede participar, un inversionista que solo tiene baterías puede participar en todos los mercados, en energía, en potencia y en servicios complementarios. Súper positivo ese aspecto. ¿Cuál es el pero, quizás? Es que la ley es general y el reglamento es el que dice, esto que es lo que dice ahí, no dice la ley, el reglamento es el que dice cómo se va a operar ese almacenamiento, cómo se va a remunerar ese almacenamiento, o sea, cómo se le va a pagar a la operación de almacenamiento. En la operación hay como dos posibilidades. Igual ya a esta altura está más o menos claro cómo operar, pero hay dos posibilidades. Una es que opere como opera la transmisión, como un equipamiento de transmisión, que básicamente la transmisión se opera centralmente, ¿cierto? Y las empresas transmisoras, como recuperan sus inversiones a través de una especie de tasa de retorno, tarifa, digamos, que recupera su inversión. Esa es una forma. La otra es, ¿cierto?, que es como probablemente va a ocurrir, de acuerdo a las discusiones que ha habido, que es que el mismo privado opere la batería, es decir, oferte en el mercado de energía, oferte en el mercado de potencia, en el mercado de servicio complementario, y va recibiendo beneficios en la medida en que va siendo usado, digamos, su batería. La diferencia en uno o en otro es que el riesgo en uno es central y en otro el riesgo es privado, ¿cierto? Si es que, insisto, parece que no va a ir por ahí en el caso chileno, pero si es que fuera centralmente operado, ¿qué sentido tendría para los privados? Bueno, la gracia que tendría, como les decía, es que en ese modelo el riesgo estaría en el proveedor. Entonces simplemente sería como poner un depósito a plazo en el banco, invertir en batería, él me lo opera y yo recibo mi tasa de retorno y punto. Es una inversión segura. Esa es la gracia de ese esquema, pero parece que no vamos a ir por ahí. El otro puede ser más rentable porque yo tengo la gestión de mi batería, o sea, yo puedo decidir si participo más bien de arbitraje o de servicio complementario, etc. ¿Cierto? Pero el trade-off o la contraparte es que obviamente el riesgo está en la empresa, ¿cierto? Ahora, si nos vamos por ese lado, ¿cierto? Obviamente las baterías principalmente van a querer hacer arbitraje, pero también quieren participar de los servicios complementarios. Los servicios complementarios se desarrollan a través de subasta desde el año 2016. La ley 20.936 permite, ¿cierto?, a tanto las baterías como los generadores, etcétera, a subastar cada vez que se necesitan servicios complementarios. Pero hay un experimento acá. Claro, como están estos 16 proyectos, igual son grandes, de hidrógeno y amoníaco, entonces nuestro cálculo es que hasta el 2045 no vamos a necesitar nada más que eso para satisfacer la demanda interna y de exportación.
Pero en 2045 empieza a aumentar esa demanda, sobre todo de exportación, se van a necesitar hartas más plantas, y lo que vemos nosotros es que es óptimo que la mayoría sea off-grid, pero es óptimo tener un porcentaje de plantas on-grid, porque si las tienen conectadas on-grid, entonces los electrolizadores también pueden prestar otros servicios, también pueden prestar servicios, por ejemplo, de complementario, de reserva, etc. Entonces también tener una pequeña cantidad conectada a la red puede ser beneficioso. Eso era lo que quería contar. Muchas gracias, Enzo. Muy buena la presentación. ¿Preguntas? Hola, muchas gracias. Mencionando también el tema de la congestión en la red. ¿Podría el hidrógeno verde tener un rol para descongestionar la red? Sí, de todas maneras. Lo que hay que ver es si es costo efectivo. Porque perfectamente en la región del norte, por ejemplo, en vez de tener baterías para evitar el vertimiento, tú podrías que toda esa energía que se vierte hoy día, ese vertimiento, le pones al lado una planta de hidrógeno, usa esa energía, produce hidrógeno, ese hidrógeno lo almacena y ese hidrógeno después lo manda a otro lado, o incluso con ese hidrógeno y celda combustible puedes usar energía. En teoría funciona. El tema es que comparar los costos de eso con los costos de la alternativa, que es tener una batería de ion litio para hacer el mismo rol, en el fondo, de almacenar la energía en las horas donde hay congestión y liberarla cuando no hay congestión. La batería es mucho más económica que esta otra alternativa, por lo menos por ahora. Entonces, perfectamente factible desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista económico se ve difícil que para ese rol de almacenamiento de energía y reinyectarlo a la red, el hidrógeno le gane a la batería. Para ese rol como de congestión, de ciertas horas, sí puede cumplir un rol de almacenamiento y reinyección en la red, pero más de largo plazo. Entonces, por ejemplo, supongamos que un año tenemos un montón de lluvia. Los últimos 2 años fueron entre normales y lluviosos. Estuvimos súper bien. Bueno, si hubieran habido plantas de hidrógeno, podríamos haber aprovechado ahí para, sobre todo, o con hidro, o con la misma solar, producir hidrógeno. Y, por ejemplo, este año que ya es más seco, usar ese hidrógeno. ¿Va a ser más caro? Sí. Pero la energía hoy día también es más cara porque es año seco. Entonces, si el próximo año es seco, va a ser peor. Entonces, como almacenamiento interanual, puede ser más útil o hacer más sentido económico al hidrógeno. Lo otro, respecto a lo que mencionó de las proyecciones que tenía de hidrógeno en producción, lo mencionó principalmente off-grid. Claro, nuestros cálculos. Yeah. Cuando lo proyectó en la red, ¿considera que va a haber un aumento de demanda de energía? Sí. Yeah. ¿Pero uno importante o no tanto? Considerando como la demanda que hay interna y la posibilidad de exportación. Claro, muy buena pregunta. A ver, la PELP, conoce muy bien aquí mi amigo Javier Busto, es la planificación energética de largo plazo. El proceso anterior de la PELP lo que consideraba es que toda esta demanda de hidrógeno se iba a hacer con plantas conectadas a la red. Y la verdad es que generaba, sobre todo en 2050, una distorsión importante. O sea, era como la mitad de la demanda que existe hoy día se agregaba por hidrógeno. Entonces, era súper importante. Lo que se ha ido ajustando ahora en la PELP es justamente que se dijo, oye, en realidad, igual puede que hayan varios proyectos off-grid. Y de hecho, nuestros cálculos, esta optimización se hizo con un modelo de planificación de largo plazo. Entonces, dice, considerando la demanda que hay a largo plazo, qué es lo que le conviene al sistema.
para minimizar los costos. Y eso nos dio de que, claro, como no queremos aumentar tanto la demanda del sistema, porque eso implica invertir en centrales, más centrales, etcétera, la mayoría va a ser off-grid. Pero, y eso era para mí por lo menos lo interesante, es que, oye, igual va a haber un porcentaje que conviene que se conecte a la red. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Ahí. Muchas gracias por su presentación. Muy buena. Tenía preguntas sobre el tema de, ya que en el sistema de transmisión es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día en el sistema eléctrico nacional. Quería preguntar si las baterías podrían cumplir un rol dentro de lo que es el criterio mínimo técnico para reducir la cantidad de energía que están suplementando, o sea, que están supliendo las termoeléctricas en el sistema de transmisión, para reducir ese nivel de mínimo técnico, porque también son confiables como para dar energía al sistema, ¿no? Sí, es parte de los servicios que puede prestar. O sea, claro, depende un poco de la capacidad, porque las centrales térmicas tienen capacidad importante, ¿cierto? Una carbonera de 300 megawatts. Si tú tienes capacidad equivalente en batería, perfectamente, ¿cierto? Puedes tener energía y proveer energía, por ejemplo, cuando se va el sol, proveer esa energía con batería y no tenerla durante todo el día al mínimo técnico a esas centrales térmicas. Perfectamente eso se puede hacer, ¿no? Teniendo suficiente capacidad. Por eso que en el fondo se quería acelerar el almacenamiento. De hecho, el gobierno quería hacer esta licitación de los 2 gigawatts, pero después se dio cuenta de que estábamos alcanzando, ya llevamos como 1,5, digamos, solo por inversión, y hay como 8 megawatts en construcción, entonces va relativamente rápido. Entonces, en la medida que se va acelerando eso, sí, hay otros roles también. Hay un proyecto, no sé en qué va ese proyecto, a lo mejor más información. Hay un proyecto para mejorar la congestión con baterías, de poner en una línea bien congestionada, que creo que conectaba a Tojahuel, se me olvidó, pero en una línea que era bien congestionada, en poner baterías a ambos lados, a ambos finales, digamos, de la línea de transmisión. Entonces, en el fondo es, bueno, aquí en Alto Jahuel producimos mucha energía, entonces cuando está congestionada no puedo inyectar, entonces la puedo almacenar. Cuando está descongestionada la mando, a lo mejor cuando está descongestionada es porque no la necesito al otro lado, pero cuando está descongestionada la mando y la almaceno en este otro, en el fondo para liberar un poquito el tema de congestión. Y una última duda que tenía era que he sabido que también las renovables en Chile tienen un problema de solvencia, sobre todo por el tema de lo que es el costo marginal cero que tienen. Y muchas veces el mínimo técnico son centrales térmicas funcionando que no están aportando al costo marginal. Por tanto, mi pregunta es, ¿las baterías también podrían ayudar a las generadoras renovables a tener solvencia? Ya. La respuesta es sí y no. La respuesta en la mayoría del mundo es sí. Con el sistema actual en Chile no, porque hasta donde yo sé, lo que se está proponiendo en el reglamento es que las baterías se les quiere prohibir que fijen precio. Y si les prohíbe a las baterías que fijen precio en un mundo donde hay muchas baterías, es muy probable que en varias horas fijen el precio. Eso es lo que uno ve en California. Entonces es un tremendo problema, porque lo que tú dices, sí, se puede hacer, y de hecho así ha pasado en California, por ejemplo. Pero si se implementa acá esa medida de que se le prohíbe a las baterías que fijen precio, entonces sigue con el mismo problema. El problema entonces en Chile, además de transmisión, sería sobre todo regulatorio. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Más preguntas? Profesor, una consulta. Cuando usted dijo que el coordinador eléctrico de alguna manera discriminaba si había condiciones de competencia o no competencia para el mercado de los servicios auxiliares, dada el poder de mercado que existe hoy día en el mercado de energía nacional, ¿de qué manera, qué metodología ellos ocupan para determinar si hay condiciones de competencia o no, que sea eficiente? Es decir, que ese 40% sí efectivamente hubo o no hubo condiciones de competencia. No lo sé. O sea, no sé. Ellos tienen un departamento de monitoreo para monitorear las condiciones de competencia, algunos indicadores. ¿Cómo determinan si es que dicen si al día siguiente va a haber competencia o no? No lo sé. No sé el detalle, no sé si Javier ahí puede tener algo de información al respecto, pero no sé exactamente cómo lo hacen. Efectivamente, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del Coordinador Eléctrico Nacional publica semestralmente un informe de competencia y hace un análisis de por tipo de servicio complementario, tanto de subida como de bajada, si existen condiciones para una subasta típicamente con metodología estándar, no es solamente metodologías tipo Herfindan Index, sino también de si hay oferentes que pueden ser pivotales o no. Hace todo un análisis que es efectivamente público e incluso se define la condición de los oferentes a partir de aquellas centrales que están habilitadas para proveer el servicio, y si no, tiene siempre la posibilidad de que el coordinador puede hacer instrucción directa si no hay suficientes ofertas. Pero también hay que recordar que hay una reforma del 2020 que, aun cuando hay subastas, aproximadamente el 90% del costo de proveer un servicio complementario subastado lo calcula el coordinador. Lo que tiene que ofrecer la central, que por ejemplo quiere hacer un control de frecuencia de subida, es solamente el costo de gasto, mantenimiento de gasto. El costo de oportunidad o sobrecosto de operación se los calcula el coordinador. Muy bien. Gracias a todos. Ahora los voy a invitar a pasar al coffee break. Gracias, Enzo. Un aplauso para Enzo. Quien es PhD en Economía de Georgetown University. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR. También investigador del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo y profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez. Anteriormente se desempeñó como director de estudios y regulación de la Asociación de Empresas Eléctricas y fue jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía. Javier, cuando quieras. Ahí también hay un control por si lo necesitas. Bueno, muchas gracias. Un gusto que me hayan invitado. Ha estado muy interesante todas las primeras presentaciones. También volver a ver al colega Sebastián, volver a ver a Enzo, que yo pensaba que todavía estaba en el extranjero. Pero qué bueno que se dé esta conversación. Y yo voy a intentar dar una perspectiva de lo que es la industria o un segmento de la industria eléctrica, que es la demanda. Típicamente cuando uno tiene conversaciones sobre el sector eléctrico hay un foco sobre la oferta, la generación, el almacenamiento, la infraestructura que es necesaria en ámbitos de la transmisión, de la distribución, pero muchas veces nos olvidamos, cuál es la visión del usuario, de los clientes, de finalmente para qué producimos la energía.
Y en ACENOR, para que ustedes sepan, somos la asociación que representa a los clientes eléctricos no regulados. Es una asociación que tiene 29 años, nació a mediados de los 90 en una lógica del mercado eléctrico muy distinta, hidrotérmica, pero donde los clientes no regulados o los clientes libres típicamente eran los grandes consumidores mineros, industriales, pero también, por ejemplo, el metro. Ahí ustedes pueden ver dentro de nuestros asociados también la mitad son mineros, pero la otra mitad son industriales, y del mundo del transporte como la empresa de ferrocarriles. Pero una de las cosas que uno podría preguntarse en este sector es ¿quién es la demanda? ¿Sí? Cuando hablamos de la demanda del sector eléctrico, bueno, típicamente hablamos más de la demanda regulada o la demanda residencial. Aquí todos son expertos en el sistema eléctrico, pero este gráfico me sirve para decir, bueno, ¿dónde está la demanda? Bueno, la demanda en el sistema eléctrico está conectada o en distribución, ¿sí? En la zona de concesión de la empresa distribuidora, y ahí podemos encontrar tanto clientes regulados como no regulados, pero también tenemos clientes no regulados que están conectados directamente en transmisión, ¿sí? Y pues esto puede ser, o típicamente, lo que son las faenas mineras, pero uno dice, bueno, pero hay clientes libres que están insertos a veces en la zona de concesión, pero por su nivel de consumo están conectados directamente en transmisión, como es el caso de Metrotren, como es el caso del metro en el caso de Santiago. Y para que ustedes tengan una idea, históricamente el 60% de la demanda eléctrica en Chile era regulada. Hoy en día es al revés. Más del 60% de la demanda eléctrica es no regulada en Chile. Y cuando hablamos de esos clientes no regulados, estamos hablando de 2.000 a 2.500 empresas, clientes que van desde edificios, universidades, hasta los mayores consumidores de electricidad. Bueno, el cliente libre más grande de Chile es Codelco, ¿sí? Y este número de 2.500 aproximadamente clientes libres se espera que crezca en el corto plazo, porque hace poco, en diciembre del año pasado, se redujo el límite para optar a ser cliente libre. Existía una franja de consumo, más que consumo, de potencia conectada, entre 500 kW y 5.000 kW, donde el cliente puede decidir si es regulado o libre. Ahora se bajó el límite y los clientes desde los 300 kW ya pueden optar al régimen no regulado. ¿Qué consumen? Y aquí me voy a ir más a justamente la demanda de sectores productivos, de clientes libres. ¿Y qué consumen los clientes no regulados en términos más de energía, no solamente de electricidad? Y esto es interesante porque se ha venido empezando a dar una discusión respecto a que tenemos que electrificar más la demanda energética, naturalmente, porque se dice, bueno, la electricidad finalmente dentro del balance nacional de energía es alrededor de un 25%, eso en términos internacionales es básicamente lo mismo cuando uno ve las cifras de la Agencia Internacional de Energía, pero por sectores muy distintos. Fíjense ustedes que el sector cambia la otra. No, disculpa. Sí. El sector minero tiene una electrificación de su consumo mayor al 40%. ¿Sí? Entonces, cuando estemos hablando de electrificación, probablemente estamos hablando a veces de electrificación del transporte, donde la proporción de electricidad en su matriz de consumo es la menor dentro de los distintos sectores productivos. También en parte de la industria. Mucha parte de los procesos de calor hoy en día son basados en combustibles fósiles y no necesariamente en electricidad. Pero sí quedan otros desafíos de, por ejemplo, cuando uno habla de reducir la huella de carbono de la minería, que están enfocados hoy en día en, por ejemplo, lo que es el transporte, donde ahí se ve que el combustible diésel de los CAEX mineros típicamente es la mayor fuente de emisiones. Entonces ahí para que tengamos una idea, bueno, cuando hablamos de electrificar la demanda, ¿de qué estamos hablando? No es lo mismo para el sector de comercio y de servicios, no es lo mismo para el sector
de transporte. ¿Y para qué usan la energía, la industria y la minería? Si me voy a los sectores productivos que son los predominantes en la actividad económica nacional, que generan mayor cantidad de empleo también y de inversión. Para que ustedes tengan una idea, industria y minería son aproximadamente el 45% de la inversión para los próximos años, de acuerdo a la Corporación de Bienes de Capital. ¿Y para qué? Obviamente que esto es basado en el informe que anualmente tiene que publicar el Ministerio de Energía para el cumplimiento de la Ley de Eficiencia Energética. Y ahí uno ve que sí, en la industria los mayores usos tienen que ver en hornos, mientras que naturalmente en la minería, los CAEX, lo que yo mencionaba, el transporte y la molienda. Entonces, abastecer este tipo de consumos no es lo mismo que abastecer consumos residenciales. Incluso cuando hablamos de la calidad de servicio que es necesaria para abastecer estos consumos, no es necesariamente la misma, ¿sí? Estábamos hablando antes de que partiera el seminario, varios problemas a veces que tienen hoy en día empresas mineras, industriales, con sus protecciones que se activan más frecuentemente que antes, particularmente porque hay partes de la red del sistema que han sido intervenidas por distintas plantas de generación solar, por distinta infraestructura, y que a veces eso genera perturbaciones en la red y que activa las protecciones, ¿cierto? Bueno, eso tiene impacto importante en los sectores productivos, también en algunos que son productores de alimentos, por ejemplo, que cuando uno dice, bueno, podemos empezar a utilizar baterías para recortar punta en la industria, bueno, en alguna producción de alimentos esa batería tiene que funcionar muy bien, muy instantáneamente prácticamente, para que no haya una pérdida del procesamiento de alimentos, sino eso no se puede producir y por lo tanto se opta por el recorte de punta basado en turbinas diésel, por ejemplo, ¿sí? Y otra pregunta que a veces también nos cuestionamos de la demanda, bueno, ¿quién es la demanda? ¿Para qué la usa la energía? ¿Para qué la utilizamos? Bueno, ¿a cuánto crece la demanda? Y la verdad es que la demanda en los últimos años, estos son datos del Coordinador Eléctrico Nacional, no estaba todavía el dato 2024 cuando lo hicimos, pero ha estado creciendo aproximadamente a un 2% anual la demanda máxima, ¿okay? Entonces, cuando el profesor Sauma presentaba antes cómo ha venido creciendo la capacidad, ustedes habrán visto que estábamos hablando de capacidad de sobre los 30 gigawatts, con posibilidades que estemos llegando a los 40 muy pronto, y la demanda máxima no supera los 11, 12 gigas aproximadamente de demanda máxima. Entonces, ¿cómo abastecer la demanda máxima? También es un tema porque esos 40 gigas, una buena parte, no está disponible 24/7. Pero sí ha sido un tema de, bueno, este bajo crecimiento de la demanda, ¿a qué se debe? Hay factores obviamente de pandemia, hay factores que tienen que ver con que a veces se ha sobreestimado el crecimiento de la demanda. Como bien contaba ahí Sebastián de mi currículum cuando estábamos en el Ministerio de Energía y proyectábamos la electrificación del transporte de los vehículos particulares, las primeras estimaciones eran muy optimistas y como que iba a aumentar mucho la demanda por eso. Después se fueron ajustando y efectivamente más razonablemente a lo que se ha ido dando. Y lo mismo pasa con el hidrógeno, como mencionaba el profesor Sauma. Las primeras estimaciones, un gran aumento on-grid de la demanda por hidrógeno. Bueno, después resulta que cuando vamos haciendo mejores modelos nos damos cuenta de que eso probablemente no sea así. Y eso es lo que le ha pasado muchas veces en la proyección de la demanda. Entonces, ¿qué demandan los clientes eléctricos? Y aquí voy a entrar más en el detalle de, bueno, qué es lo que dicen los clientes que les afecta más cuando se relacionan con el sector eléctrico. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado para justamente esta época, que les preguntamos, bueno, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones? Y típicamente las mayores preocupaciones tienen que ver con costos de suministro eléctrico y tienen que ver con incertidumbre. Incertidumbre de los mercados e incertidumbre regulatoria. Costos, algo mencionó el profesor Sauma, la energía en Chile todavía es cara, por lo tanto eso es evidente aquí cuando uno les va a preguntar, pero también la incertidumbre viene por todo el cambio tecnológico, todos los cambios de mercado. Ustedes tienen que tener en cuenta que este es un sector eléctrico que en Chile tiene una nueva ley por año promedio, ¿sí? Entonces, un cambio legal por año es mucha incertidumbre.
Ahora bien, si nos vamos al tema de precios, nosotros en ACENOR publicamos semestralmente un barómetro de precios y costos en base a información pública, y lo que hemos visto para el año 2023 y 2024 es que los costos finales, cuando uno suma todo, energía, potencia, transmisión, cargos sistémicos, servicios complementarios, cuando uno dice ya, esto es lo que le llega en la factura al cliente final, mejoramos en el 2024 respecto al 2023, pero estamos bastante más caros que países vecinos con los cuales competimos, como son Perú y Brasil. ¿No somos el más caro de Latinoamérica? No hemos podido todavía incluir los datos de otros países, pero por ejemplo sabemos que en el caso de Colombia está más caro el costo de suministro eléctrico a industrias electrointensivas. Pero incluso nos llamó la atención que cuando íbamos a los datos que publica la Asociación de Consumidores Electrointensivos Española, para España, Francia y Alemania, también estamos más caros que ellos, ¿sí? Entonces eso también da una idea de, bueno, cuánto puede que sea la demanda si competitivamente los precios son relativamente más caros. Y este no es solamente un problema para clientes regulados, es un problema también para clientes libres, sino también para clientes regulados. Estos son datos que publica la Comisión Nacional de Energía y estos son de abril, todavía no tienen las últimas alzas que se dieron en junio-julio. Y ya aquí estábamos entrando al top 3 de los países más caros en el continente. ¿Por qué el costo de suministro es caro? Bueno, ahí hay que empezar a descomponer. Nosotros le hemos llamado en ACENOR la mochila del cliente. ¿Por qué? Porque hay muchos cargos que a veces están invisibilizados, no sabemos bien de qué se trata, y no necesariamente son costos óptimos, pero que finalmente el cliente paga. Porque el cliente paga obviamente el precio de energía que contrata, pero paga el cargo de potencia, de acuerdo a su consumo en periodo de punta, paga desde el 2016 toda la infraestructura de transmisión, de manera directa, eso antes del 2016 no era así, paga también cargo por servicio público, que se ha hecho ahora popular porque hemos entendido cómo se financia, por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional, que se financia con el cargo por servicio público. También paga el Fondo de Estabilización de Tarifas, porque como se congelaron las tarifas reguladas del 2019 hasta el año pasado, una parte de esa deuda que acumularon los clientes regulados con las generadoras se terminó financiando con un subsidio cruzado desde los clientes de mayor consumo a pagar esa deuda. Luego están cargos sistémicos que no necesariamente son trasladados siempre al cliente final, pero los contratos típicamente tienen cláusulas de traspaso o si no, en general el generador lo incluye dentro del precio de la oferta. Y ahí tenemos precio estabilizado para pequeños medios de generación distribuidos, los PMGD, tenemos los sobrecostos de operación a mínimo técnico, tenemos los cargos por servicio complementario, tenemos la reserva hídrica cuando hay sequía. Entonces todas estas cosas van sumando y van creciendo en esa comparación que yo les mostraba antes, por lo cual finalmente el costo de suministro eléctrico se hace más alto. Ahí nosotros como ACENOR siempre hemos puesto sobre la mesa algunas propuestas para discutir, más que nada avanzar hacia temas más de eficiencia. A veces cuando se socializan los costos no se internalizan bien, por lo tanto hay que asignar los costos según el criterio de quién causa pague o por criterios de beneficiario final. En el tema de transmisión también nosotros siempre hemos insistido que la transmisión, una parte del costo lo debería ver la generación para que haya una señal de localizarse en el mejor lugar posible para el sistema. También reducir los periodos de control de punta, porque no necesariamente es pagarle menos a la generación por potencia, sino a veces un periodo de control de punta de 6 meses, como tenemos en Chile. Y la lógica del periodo de control de punta de 6 meses de abril a septiembre es simplemente porque el año hidrológico parte el 1 de abril. No tiene otra lógica, ¿sí? Y antes, como era un sistema hidrotérmico, eso era muy relevante. Pero seguimos manteniendo 6 meses de control de punta sin haber hecho un adecuado análisis al respecto. Cuando se hicieron estudios al respecto, surgió que en realidad no deberían de ser más de 3-4 meses. Y avanzando incluso a cosas más sofisticadas como mercados de oferta, antes que eso, los mercados mayoristas, los mercados de viajes vinculantes son también mecanismos para introducir más eficiencia. Y finalmente, esto es para un cliente libre, ustedes tienen que entender, o un cliente de cualquier sector productivo, este no es su mercado, este no es su segmento. La minería, la industria, el transporte se dedican a su rubro. El sector energético es muy complejo, hay que seguir mucha regulación.
Entonces hay mucha simetría de información. Y reducir esa simetría de información siempre genera, obviamente, mejoras de eficiencia. Los desafíos para los clientes vienen por el lado de alzas de costos, incertidumbre, como yo les mencionaba, complejidad para relacionarse con el sector, un sector sumamente complejo de muchos actores. Piensen ustedes, nosotros en el sector eléctrico estamos acostumbrados, pero existe Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad y Combustible, Coordinador Eléctrico Nacional, y eso en el ámbito regulatorio o de agencias. Pero también como cliente yo tengo que firmar un contrato con un comercializador o un generador, pero le pago peaje a la red de distribución o le pago peaje al transmisor. Entonces cuando tengo un problema como el blackout que tuvimos hace unos meses atrás, ¿a quién le voy a reclamar? ¿Quién me va a pagar la compensación por lo que pedí? Esa es parte de la complejidad del sector y que naturalmente hay algunos comercializadores, algunos justamente oferentes que empiezan a intentar acercarse a la demanda de manera más proactiva en solucionarle los problemas y decirle, bueno, yo voy a ser tu contraparte con el sector, de manera de unificar un único canal para que el cliente pueda de alguna manera relacionarse con el sector. Entonces, esto era como para darles a ustedes una idea complementaria, menos académica, más del sector, naturalmente industrial, más de la demanda, de los desafíos que tenemos. Porque la industria y la demanda no regulada se está descarbonizando paulatinamente. Para que ustedes tengan una idea, nosotros hicimos una encuesta y de los clientes libres aproximadamente el 70% tienen contratos renovables o con certificación renovable. Por lo tanto, casi todo lo que están buscando son contratos que sean de bajas emisiones. Y de esa manera también están impulsando nueva infraestructura, están impulsando el desarrollo de centrales solares, eólicas, ahora inversión en batería. Pero claro, para profundizar esa descarbonización, se necesita que el mercado eléctrico funcione eficiente, que tenga costos competitivos de suministro eléctrico y que obviamente haya algún tipo de certeza regulatoria. Piensen ustedes que un cliente libre de gran consumo tiene contratos a 10-15 años. ¿Sí? Entonces ellos dicen ya, mi precio de energía que negocié por 10-15 años va a ser este. Pero si después empiezan a aparecer cargos sistémicos, por un lado, fondos de estabilización de tarifas por el otro, cuando se habla de no, pero esto es solamente $1 o $2 por megawatt hora más. $1 o $2 por megawatt hora más son millones de dólares para la industria, para la minería, y que tienen que dedicar a eso y no a inversiones en su segmento, no a contratación de empleo en su segmento. Para que ustedes tengan una idea, el sector industrial emplea de 30 a 40 veces más que el sector eléctrico. Porque el tema manufacturero. Entonces, el foco que nosotros a veces decimos es, acá hay grandes desafíos, estamos todos avanzando en la transición energética, pero creemos que hay que poner el foco en qué es lo que necesita el cliente final, porque orientando de esa manera las necesidades del sector eléctrico como habilitante para la descarbonización de los sectores productivos, es donde finalmente vamos a avanzar en nuestra política energética, en nuestros objetivos para una transición energética que sea justa y equilibrada. Eso. Muchas gracias, Javier, por esa excelente presentación con la mirada de la industria. Bien, preguntas. Thank you. It was very interesting to learn that the regulated demand is declining while the clientes libres is going up. I mean, approximately when do you expect that, if it's more uptake of electric vehicles or other things, that the regulated demand might increase? Well, the issue is that we don't have retailing in Chile. We have only the regulated segment and the non-regulated one. And the regulated segment, the supply for them is centralized in a process of long-term contract auctions that the regulator coordinates or performs. So what is happening is that the regulated tariffs are right now higher than the non-regulated ones. So that's the incentive to move
from the regulated to the non-regulated ones. What would happen in the future if in some moment, because in the past, perhaps 10 years ago, 10 or more than 10 years ago, regulated prices were better than non-regulated ones. So the driving force was in the opposite direction. In the future, that would happen again. It's possible, but we should have more competitive regulated auctions. The issue in the short term is that 5 years ago, because of the social unrest in the country, the government decided to intervene the regulated prices. So that kind of uncertainty, regulatory uncertainty, makes those contracts less attractive to some generators. We don't know what's going to happen in the future, if we are going to move almost entirely to non-regulated, or we're moving in some moment to a retailing system. It's part of the discussion, for example, in terms of the redesign of the distribution segment. We have a distribution segment that has the same regulation since 1982. And one of the discussions is we should separate commercialization or retailing from distribution, the network business in the other. ¿Otras preguntas? Muchas gracias, Javier. Muy interesante la presentación. Estoy muy de acuerdo contigo cuando dices ahí que hay que focalizarse en el cliente final. En la mayoría de los países eso es posible porque la demanda participa del mercado. Hay un mercado de oferta en que la demanda es parte del mercado. ¿Qué tan factible ves que en un futuro la demanda participe del mercado? Y claro, si participa la demanda, la distribuidora para participar, pero no sé si los clientes libres, por la complejidad que tiene todo eso, estén dispuestos y quieran participar del mercado también. ¿Qué tan factible ves que la demanda participe formalmente del mercado con el coordinador? Buen punto, porque a veces nos olvidamos que aquí en Chile uno no puede retirar energía del sistema si uno no tiene un contrato, ¿sí? Por lo tanto, el mercado mayorista que coordina el coordinador es justamente un mercado donde solamente los generadores pueden participar, ¿sí? No existe el comercializador puro ni siquiera. O sea, uno para ser comercializador tiene que tener un activo de generación. Okay. Entonces, claro, uno dice, bueno, por ahí si la demanda pudiera retirar energía del sistema y aprovechar precios spot, por ejemplo, más económicos, ahí se abre una oportunidad para que la demanda entre a participar dentro de ese mercado mayorista. Hay que ver qué tan eficiente sería, porque también eso debilitaría el mercado de contratos. Y la experiencia que hemos visto en algunos otros países es que eso no necesariamente le asegura mejores costos finales de suministro al cliente, que en realidad lo que está intentando buscar es un suministro más o menos estable a precios que pueda internalizar dentro de su función de costos. Lo que sí la demanda puede ser que empiece a sofisticarse para participar es más en los servicios complementarios. Intentamos aquí en Chile con unas licitaciones de cargas interrumpibles hace un par de años, pero que a juicio nuestro no estaban bien diseñadas. Justamente estaban con un diseño muy desde la oferta y no desde la demanda. Entonces no llegaron ofertas a esa licitación. Pero hemos visto otros países, incluso con mayores a veces problemas, en el caso argentino, que en este verano implementaron licitaciones de carga interrumpible y llegaron muchas ofertas, ¿sí? Entonces todo depende de cómo sea ese diseño. Y ahí el diseño de subasta es claro. Por ese lado uno ve que tal vez en cuanto a gestión de demanda, servicios complementarios, puede haber mayor participación de alguna demanda más flexible, ¿sí? Incluso a futuro las nuevas demandas que existan de hidrógeno verde o demás, o incluso algunas demandas industriales ya existentes, que entrar a participar en el mercado mayorista de generación. ¿No? Son tendencias que pueden ir cambiando de acuerdo a las oportunidades, pero hasta ahora se ve un poquito ese panorama. Bien, ¿alguna última pregunta? Vaya. Javier, ¿podrías comentarnos un poco la visión de ustedes con el panorama actual, las perspectivas futuras, por ejemplo, respecto a los costos sistémicos? Son todo un tema hoy en día de discusión en el sector.
Sí, a ver, los costos sistémicos o pagos laterales son todos aquellos costos que la regulación establece que se pagan proporcionalmente o a prorrata de los retiros de energía. Como yo les mencionaba, solamente los generadores pueden retirar energía, pero retiran para abastecer contratos. Entonces, típicamente los contratos tienen cláusulas de traspaso, pass-through de esos costos sistémicos. Y si no las tenían, las siguientes renovaciones se han ido incorporando. Incluso para que ustedes tengan una idea, hoy los nuevos contratos regulados que la Comisión Nacional de Energía licita incluye pass-through de cargos sistémicos. O sea, a partir del 2027, todos los clientes regulados que estamos acá vamos a empezar a pagar cargos sistémicos. Entonces, esos cargos sistémicos fueron muy altos 2023, el peor año. Por eso la gráfica que yo les mostraba, realmente el 2023 fue un mal año. Y llegaron a ser casi $20 por megawatt hora en los peores meses. Hoy en día han bajado, están en promedio alrededor, cuando uno toma el último año, $10 por megawatt hora, incluso algunos meses por debajo de eso, $6 por megawatt hora. Pero para que ustedes tengan una idea, todos estos cargos sistémicos son igual a todo lo que pagamos por infraestructura de transmisión nacional. O sea, estamos hablando de que por cargos sistémicos estamos pagando toda la infraestructura el mismo cargo que toda la infraestructura de transmisión nacional. Imaginen eso, ¿sí? Entonces no es poco $6 o $10 por megawatt hora. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, a la medida que el sistema se ha ido haciendo más eficiente, uno puede pensar en mejoras, no solamente depender de que tengamos lluvias y precios convenientes de combustibles a nivel internacional, pero existen distorsiones regulatorias todavía. Dentro de los cargos sistémicos está el pago que se les garantiza por precio estabilizado a los pequeños medios de generación distribuidos, que se ha pasado a ser el principal cargo sistémico en el último año y medio, ¿sí? Entonces, y ese beneficio lo tienen hasta el 2034, por lo cual todavía va a haber un impacto importante. Estamos hablando del orden de 300 o 400 millones de dólares por año, que el sistema eléctrico le paga al PMGD, y que finalmente eso lo termina pagando el cliente final. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener? Dependemos todavía de la incertidumbre hidrológica, de los precios de los combustibles, pero también a medida que vaya entrando almacenamiento y entre en una operación eficiente, uno debería ver mejores costos, por ejemplo, para sobrecostos de operación. No depender tanto de estos sobrecostos por mínimos técnicos de operación, pero también hay que ver qué termina pasando con el mercado de servicios complementarios. No está funcionando, como bien mencionaba el profesor Sauma, con gran competencia, con mucha participación. Uno esperaría de que ese mercado funcionara con costos más competitivos. Gracias. Bien, muchas gracias. Un aplauso. Javier. Bien, yo les voy a hablar sobre recursos energéticos distribuidos en Chile y en Australia. Mi área de trabajo es la evaluación técnico-económica de proyectos e inversiones en energía. He trabajado en academia y como ingeniero en Chile y en Australia. Primero les quiero recordar lo que fue el seminario anterior, la versión anterior de este seminario. Ahí se puede ver que estuvimos con Demian y con Enzo en un excelente seminario que esperamos que se repita en el futuro. Y algunas fotos que se ven ahí. Muy bien, muy bueno ver la derivada ahí también entre el 23 y el 2025. Bien, recursos distribuidos, o RD como le llamo ahí, son los sistemas de energía que los usuarios de la red instalan. Pueden ser generadores distribuidos, paneles solares en los techos, grupos de electrógenos, de diésel que lo invierten mucho las empresas, almacenamiento, autos eléctricos, pero no solo generación, también puede ser equipos de eficiencia energética, flexibilidad para mover consumos de un horario a otro. Y los recursos distribuidos tienen un impacto económico no solo en el usuario que invierte en estos RD, sino también en todo el sistema eléctrico con que el usuario interactúa. Ahí les dejo esa imagen en donde se puede ver que
Tenemos el caso residencial de paneles solares como un recurso distribuido, en donde se ve que tiene un ahorro de la tarifa eléctrica por su auto. También evitamos las pérdidas, porque tenemos que llevar esa energía desde la central eléctrica hacia el usuario, y evitamos las pérdidas en la transmisión, en la red eléctrica. Todos esos son ahorros de costos para el sistema provocados por los recursos distribuidos. Y eso lo calculamos bien tempranamente. Y ahí se puede ver el resultado, en donde cada columna representa una casa con paneles solares. Son 60 casas reales, son datos reales, y calculamos cómo estas casas y estos paneles ayudan al sistema eléctrico a ahorrar costos. En azul, los costos, ahorro de costos de generación. En rojo, ahorro de costos de las pérdidas, de transportar esa energía. En verde, el ahorro de costos de las emisiones, ¿ya? Que también hay un costo asociado de daño del cambio climático, costo de contaminantes locales, etc. Lo primero que vemos es que no todos los paneles solares son igualmente beneficiosos, porque lo ordenamos de menor a mayor. En cuanto a su beneficio, a ese ahorro, vemos que los que están en la derecha son más beneficiosos para el sistema eléctrico. Y eso es lo que finalmente queremos. Queremos recursos distribuidos que ayuden a ahorrar costos al sistema eléctrico, para que de algún modo, al pasar por toda esta complejidad del mercado eléctrico, se refleje en ahorros para todos los costos de energía en general, de electricidad, costos para reducciones en la tarifa, por ejemplo. Sobre todo pensando en una masificación de estos sistemas, que es algo que se espera. También podrían haber ahorros, estos son costos operacionales, ¿ya? Pero también podrían haber ahorro de inversiones en la red eléctrica. Por ejemplo, aquellas inversiones que están dadas por aumento de capacidad, porque la demanda sigue creciendo, horarios, distintas temporadas del año, y en espacio en distintas zonas de la red eléctrica. ¿Por qué? Y eso lo ejemplifico con ese gráfico, en donde tenemos el caso de que tenemos masificado hoy en día la tarifa plana, ya el precio y el tiempo de 24 horas. Pensemos en una tarifa de 250 pesos por kilowatt hora, y el usuario con RD invierte en una energía que tiene esa forma y le parece bien esa rentabilidad. ¿Qué pasa si esa tarifa la cambiamos a una tarifa con un bloque de hora punta? El cargo de hora punta nos puede subir a 300 pesos, por ejemplo. El de fuera de punta nos puede bajar a 200 pesos. Y el usuario lo que va a ver es que ahora le conviene más tener un recurso distribuido que se mueva un poco más ese horario de hora punta. Algo así. Porque ahora va a ahorrar la tarifa que es la tarifa cara de hora punta. Entonces, en vez de comprar 20 paneles solares, va a decir, no, mejor compro 10 paneles solares y un banco de baterías. Y lo mejor de esto es que está ayudando a ahorrar costos al sistema eléctrico, porque está en el horario punta, en donde están los mayores costos del sistema. Otro método para poder incentivar al usuario, motivarlo para que invierta en buena RD, es calcular ese ahorro que yo calculé, ver a quién le llega, a algún actor del mercado eléctrico le va a llegar ese ahorro, y que ese mismo actor reparta un poco de ese ahorro con los usuarios para que inviertan en buena RD y mejoren su rentabilidad, y así los dos salen ganando. Y pongo el caso de la postergación de inversiones, que imaginemos la distribuidora tiene una inversión en una zona,
dice, bueno, aquí sería muy bien usar recursos distribuidos para recortar la demanda punta. Y en ese caso, la distribuidora podría tener un programa de incentivos para que el usuario pueda mejorar la rentabilidad y que se pueda masificar aún más los recursos distribuidos que permitan materializar esa postergación de la inversión. En Chile tenemos un sistema de remuneración de la distribución basado en un valor agregado de distribución con sistema price cap, en donde la distribuidora recibe, cada ahorro que se genera lo recibe la distribuidora como ganancia. Bueno, ahí la distribuidora podría motivarse para repartir esa ganancia e incentivar más recursos distribuidos que generen más ahorros para postergar inversión. En Australia es distinto, porque la remuneración de la distribución se basa en un sistema que es Revenue Cap, con costos reales auditados. Eso significa que cada ahorro que dé la distribuidora casi tiene un impacto directo en la tarifa eléctrica. ¿Ya? Entonces, por eso que varios años atrás el regulador australiano comenzó este sistema de DMIS, de Demand Management Incentive Scheme, en donde se le permitió a la distribuidora tener estos incentivos, estos pagos hacia la buena RD, a cargarlos a sus costos reales para que se lo reconocieran en la tarifa. Y con esto paso a mi última parte asociada a el tema de postergación de inversiones, que trabajamos en Australia en un proyecto llamado Network Opportunity Maps, en donde precisamente queríamos mostrar cuáles eran las mejores oportunidades, mejor potencial para la RD, para que pudiera postergar inversiones en la red eléctrica, a través de una plataforma de mapas que mostrara las zonas con mayor potencial. Yo era parte del equipo consultor, encargado de recolectar los datos, procesarlos. Trabajamos con más de 20 distribuidoras para recolectar todos los datos y armar los mapas. Ahí se puede ver un ejemplo de la plataforma. A la izquierda está lo que son la simbología. Y lo primero que hay que hacer es mapear lo que son las inversiones planificadas en la red, que son esos círculos pequeños, con distintos años de materialización. Luego están cada una de las zonas del National Electricity Market de Australia, que muestran cuando son en verde, que están con bastante holgura, y cuando ya están en rojo, están mostrando que se está llegando al límite de capacidad del elemento que requiere la inversión. Por lo tanto, ahí los recursos distribuidos pueden generar beneficios y ahorro para postergar esas inversiones. Ahí se ve más información, si es que la inversión está asociada a la subestación, a la subtransmisión, a la transmisión, al alimentador de distribución. Y ahí les muestro un zoom para la ciudad de Melbourne, que estaba bien complicada en cuanto a su capacidad disponible, donde la demanda punta ya estaba llegando muy pronto a los límites de capacidad, y se puede visualizar los polígonos en rojo que presentan las mayores oportunidades. También esto va avanzando en el tiempo, ya tenemos un horizonte de más de 10 años de datos, y aquí se puede ver, por ejemplo, cómo avanzamos de un año a un año más adelante, que nos muestra que hay mayor complicaciones para la inversión, y donde hay mayor oportunidad para que se genere este beneficio de RD. Bueno, termino con eso y decir que este tipo de herramientas también pueden aplicarse en Chile. Creo que son muy importantes porque hoy en día estamos con recursos distribuidos que no están entrando realmente bien en lo que es la planificación de la distribución. Estamos con un sistema de empresa modelo que ya no sé cuánto más va a durar, pero
sería bueno explorar este tipo de herramientas para poder instalar recursos distribuidos que sean beneficiosos, no que sea de cualquier tipo, sino que de verdad puedan finalmente reducir los costos de energía. Con eso termino y quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, Sebastián. Como tú bien dijiste, digamos, el ideal sería identificar quiénes son los beneficiarios de estos ahorros y ir a tocar ahí la puerta, digamos, a ver si se pueden incluir. Pero primero, fuera de la distribuidora, por lo mismo que decía Javier antes, digamos, es bien difícil identificar eso, porque son parte de estos costos sistémicos. Y si es la distribuidora, como tú bien dijiste, tampoco tiene incentivo porque se puede guardar ese ahorro ellos. Entonces, en ese contexto, eso explica un poco por qué no han crecido la generación distribuida en Chile. Pero en ese contexto, como que ¿qué habría que cambiar para que eso no fuera así? Digamos, o sea, debiera ser como que centralmente se calcule ese ahorro y se dé un subsidio o hay otra forma. No sé si claro, sí, yo creo que sería muy bueno mirar el modelo australiano y empezar a conversar esto en lo que se viene de la reforma de la ley de distribución, que se basa en un sistema de revenue cap con costos reales auditados. Y en ese caso, todos los costos reales que ve la distribuidora van a ser una reducción tarifaria, y eso es una manera de tener un incentivo para materializar estos proyectos, porque se le podría tener un cargo especial que se permita para la distribuidora como un incentivo de pago para que en estos casos en que hay potencial para postergar inversiones, se pueda cargar a la tarifa eléctrica y bueno, permita materializar la postergación de la inversión. Pero creo que ya es tiempo de explorar más el tema de los costos reales auditados, porque el caso de usar empresa modelo, yo creo que es algo que lo usa Chile y un par de países en Latinoamérica solamente, y todo está, en el resto del mundo vemos mucho el sistema de costos reales y que dan muy buenos incentivos para que realmente ese ahorro vaya a reflejarse de un modo quizás más directo a una reducción tarifaria y a beneficio para todos los usuarios. Yo creo que por favor. Bueno, mientras yo le voy a explicar la dinámica de la sesión grupal. Y bueno, yo voy a hacer una pregunta específica a cada uno de los invitados. Si la ponemos a ver. Y van a tener un par de minutos para darnos sus reflexiones, su opinión. Y luego de esa parte voy a hacer una pregunta única para que cada invitado pueda darnos su reflexión, intervenir de manera libre, y también está invitado el público para hacer esto y con preguntas si es que quiere. Voy a... Bueno, mi primera pregunta es para el profesor Demian, ¿ya? Así que voy a cambiar al inglés. So I'm thinking about collaboration between Chile and Australia, and I think the two countries have many things in common, like a strong mining sector,
plenty of renewable resources. We're competitors as well in the lithium industry, maybe the hydrogen industry. But I think we have plenty of room for more collaboration between Chilean and Australian institutions. So my question is, what do you think are the best strategies and best ways, solutions to materialize these collaborations? Thank you, Sebastian. I think we do indeed have a lot in common, and I think it's important that this unique Southern Hemisphere perspective is also more present in international conversations. So I think seminars like this, where we have the chance to exchange and understand the contexts and perspectives, I think are really important. And even in your own case of having studied and worked in different places, makes it easy to spot those opportunities. Certainly where we have industries that are also working in both contexts, that offers a lot of possibility. But certainly we're speaking about yesterday, the particular case of PhD students being able to study at PSCV, UTS, UC, and have time in both contexts, I think is it's really important. We do need to think of the decarbonisation and move towards clean energy in really a holistic systems view. Something that I was just listening to this morning. In Australia at the moment, there is going to be a productivity summit which the country is organising to say, how do we think differently? And our own Chancellor at the university has had, Catherine Livingstone, has had a career as chair of a bank, of Cochlear, quite a prominent innovative company. She's now Chancellor of the university, and she said Australia historically has been relying on the mining industry for exports. It's coal, iron, all these sort of things. We need to think ahead. What will be the business model of Australia? For Chile too, for both of us. And how do we think about that in a systems view, not just one slice here or there, so that the solutions we're designing, even as we're talking this morning about some of the energy dimensions, the cost dimensions, but also the materials we're going to use and where do they come from. I think as we start to learn from each other, there's a chance to work effectively also on these questions together. Great. Thank you for that answer. It's something that definitely we have to keep talking. So, thank you. Mi segunda pregunta es para el profesor Enzo Sauma y es sobre vertimientos y congestión. Y bueno, hemos visto en Chile que ha sido un poco un drama el tema de los vertimientos tan altos que ya viene por bastante tiempo. Y por otro lado, es difícil construir líneas de transmisión, porque por los procesos de planificación y también porque son largas, ya son muchas negociaciones y mucho trámite, muchos permisos. Por otro lado, también se piensa quizás localizar estos consumos, centros de datos, electrolizadores, más cerca de donde se producen esos vertimientos. Mi pregunta es, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión sobre una solución para este tema, para reducir los vertimientos? Sí. A ver, lo primero que me gustaría decir es que los vertimientos en general son económicamente inevitables. Es decir, un sistema es como la congestión. Un sistema bien diseñado siempre debiera tener algo de vertimiento y algo de congestión, porque si no tienes que sobredimensionar. Si nunca quieres congestión, tienes que ultra sobredimensionar la red,
si nunca quieres vertimiento, tienes que sobredimensionar los sistemas para que en la peor hora no tengas problemas. Entonces, la congestión y el vertimiento es algo como que es necesario que siempre ocurra. Obviamente eso no implica que estamos teniendo más vertimiento que lo que sería óptimo de tener. Entonces, es un problema. Y sobre todo que la transmisión se demora tanto, ¿cierto? Y cada vez, ¿cierto?, se motivó a tener más renovables para descarbonizar. Ese fue como siempre ha sido el caballito de batalla de parte del gobierno, de la política pública, no de este gobierno, de todos los gobiernos. Pero claro, eso es desde el punto de vista de descarbonizar, pero el efecto privado es que cuando yo no tengo capacidad para transmitir, ese vertimiento es una pérdida para mí. Y de nuevo, cuando surge eso, la motivación es decir, bueno, aprovechelo con batería, aprovechelo con hidrógeno, etcétera. Pero cuando uno hace los cálculos, eso tiene que ser económicamente factible y hasta ahora ha sido difícil, digamos. Yo creo que las baterías están empezando a ser competitivas para tener almacenamiento y entonces eso va a empezar a funcionar. Yo creo que en todas partes del mundo la receta es que eso se va a mover por la fuerza económica, es decir, cuando sea competitivo la batería, va a invertirse en batería. Cuando sea competitivo el hidrógeno, se va a invertir en hidrógeno. Lo que sí se puede ayudar, y creo que en eso nos falta, es que para darle una señal clara a esos inversionistas de cuando en el minuto que sea económico se pueda hacer el cambio, es tener reglas claras, ¿no? Reglas claras de, ok, si invierto en batería, ¿cómo voy a recuperar los costos? Si es que voy a recuperar los costos, ¿cómo se me va a remunerar? ¿Cómo se va a remunerar los distintos servicios, etcétera? El tener el rayado de cancha claro ayuda mucho. Y yo creo que en eso tenemos todavía una deuda acá, digamos, ¿no? Un inversionista de batería o incluso un inversionista de hidrógeno tiene mucha incertidumbre. No tiene claro ese rayado de cancha para el futuro. Como decía Javier, digamos, sacamos una ley por año, digamos, entonces la incertidumbre es alta. Claro. Sí, también pensando que todo cambia tan rápido y bueno, es tan difícil que la regulación se actualice de la misma manera. Así que muchas gracias, Enzo, por tu respuesta. Mi siguiente pregunta para Javier es sobre eficiencia y equidad en las tarifas eléctricas. Porque sabemos que los costos de suministrar electricidad varían desde las distintas zonas, en distintos bloques horarios. Y como académico uno pensó hace mucho tiempo en precios nodales para la distribución, por ejemplo. Pero no se puede, porque la tarificación de un bien esencial requiere de otros principios como estabilidad, equidad, predictabilidad, simplicidad, y esos principios compiten un poco con los principios de eficiencia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ves tú que podemos encontrar un equilibrio óptimo entre los dos criterios para mejorar el sistema de las tarifas? Sí, efectivamente es un tema muy complejo. Yo tengo la perspectiva como economista, más que antes como economista que como experto del sector eléctrico, pero este es un tema que aparece en todos los sectores y particularmente donde hay servicios básicos. Naturalmente uno tiende a buscar que en todas las distintas etapas del proceso productivo esto sea con las señales de precios más eficientes posibles. Y eso sí es algo que nosotros hemos descuidado en los últimos años. Hemos tendido a avanzar hacia asignación de costos y precios de manera simplificada, por ejemplo en la transmisión el estampillado, evidentemente el que todo el costo de la transmisión simplemente se traspase como un cargo estampillado a la demanda es lo más simple que hay. Pero tiene el inconveniente que se pierde la señal de localización,
ahora cuando también genera otros impactos indeseados, porque cuando los costos de la red son muy altos, puede hacer de que la demanda tome la decisión de salirse y esos costos fijos quedan para el resto de los que no se pueden salir. Entonces, tiene esos desafíos del hecho de la simplificación. A nivel de distribución, ahí evidentemente se hace más patente porque las tarifas de distribución siempre terminan impactando en clientes que no tienen alternativas o no tenían alternativas hasta hace poco, ¿sí? Con la generación distribuida, con alternativas que cada vez se van masificando más. Y ahí es donde el sistema empieza a preocuparse y dice, bueno, ¿qué pasa si la demanda empieza a reducirse? Empieza a reducirse por autoproducción o a desconectarse. Y vuelvo tal vez al último punto de mi presentación. El foco debería ser cómo le aseguramos un suministro que sea seguro, confiable, con cierto estándar, a precios que sean competitivos al cliente final. Porque si no, el cliente final, si va a tener otra opción, se va a desconectar, o se va a salir, o va a reducir su consumo. Y no es que el sistema eléctrico lo va a obligar a quedarse, ¿sí? No, usted tiene que venir y consumir sí o sí. Sería raro un mercado que obligue a consumir, como ustedes entrar a un mall y los obliguen a que por entrar tienen que consumir. Suena raro, ¿no es cierto? Bueno, eso evidentemente es una solución desde la mirada de la oferta. Y lo que tendríamos que estar buscando es justamente cómo tener estas asignaciones de costos lo más eficientes posible, pero también con criterios de equidad y resguardo, que ha sido parte de la discusión de los últimos años. En los últimos años, probablemente ese promedio de una ley por año tiene que ver con leyes de estabilización de tarifas. O sea, tuvimos la estabilización de tarifa en el 2019, luego 2022, primer modificación de esa estabilización, 2023, segunda modificación, 2024 todavía no sancionado, pero en discusión una nueva ley del subsidio eléctrico. Entonces ahí uno ve los problemas que genera el no haber tenido consideraciones de los impactos en los clientes finales. O sea, no es tan sencillo traspasar los costos o los riesgos al cliente final en términos políticos. Por lo cual yo te diría que, tal vez como para sintetizar, hay que buscar la manera, en un mercado sumamente complejo, con mucho cambio tecnológico, que asignemos los riesgos lo más eficientemente posible. No que todos los riesgos recaigan en el cliente, porque obviamente eso tiene un problema, y no que todos los riesgos recaigan en la oferta, porque entonces no va a haber inversión. Pero hay que hacer una asignación de esos riesgos lo más eficiente y equitativamente posible. Muchas gracias, Javier. Sí, importante todo este tema de la incertidumbre, hay que trabajarlo mucho y ver cómo mejorar el tema de las tarifas, porque han estado muy altas y casi se han duplicado, entiendo, en los últimos años. Y también, por otro lado, tuvimos un apagón gigante, fue por más de 10 horas en el verano, y eso es tan contradictorio con tarifas que son altas. Y aquí paso a mi última pregunta para que intervengan libremente. Ya estamos en la última parte del seminario. Es sobre lo mismo, tenemos esta situación. ¿Cómo podríamos buscar estrategias para reducir las tarifas eléctricas o para evitar que sigan subiendo, y también a la vez mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, que también hay una suerte de competencia ahí, pero ¿cómo ustedes piensan que podría ser esa solución? Yo voy a decir algo muy breve porque me he extendido bastante sobre esto. Pero sabemos que vamos a necesitar más infraestructura de transmisión, vamos a necesitar más infraestructura que preste servicios complementarios, más infraestructura que preste servicios de provisión de la oferta de generación. Eso va a haber que pagarlo de alguna manera, ¿sí? Ojalá a los costos más eficientes posibles. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que el resto de las cosas que hemos venido desarrollando, a veces no hemos prestado tanta atención, las paguemos a los costos más eficientes posibles. Por cada tema que abramos de discusión deberíamos de plantearnos, ¿están bien asignados los incentivos? ¿Es esta la mejor manera o mejor eficientemente de proveer el servicio? En transmisión, en servicios complementarios, en la generación, en el almacenamiento. Durante mucho tiempo le hemos
creído a tal vez la frase que nos compramos hace unos 10 años atrás de que íbamos a tener los costos de energía más baratos del mundo y que iba a ser fácil, y todavía muchos la siguen repitiendo, pero tenemos que trabajar para eso. Podemos tener las condiciones para hacerlo, pero si no hacemos el trabajo para eso, difícilmente lo vamos a conseguir. Entonces yo diría que eso es probablemente el punto para mí central de cómo podemos avanzar hacia, no digo las tarifas más bajas del mundo, a precios competitivos, a lo que realmente nos da como país de acuerdo a lo que podemos producir y desarrollar. Difícil pregunta. Pero yo creo que estoy de acuerdo, digamos, con Javier, y yo creo que muchas veces sobreregulamos y eso distorsiona el mercado. Y yo creo que hay que, al revés, quizás confiar más en el mercado y en el fondo poner los resguardos, pero confiar más en la señal de mercado, porque eso va a ser asignar los costos e invertir en forma eficiente. Por ejemplo, tenemos varios ejemplos de eso. Congelar las tarifas. Congelar las tarifas, si tú le dices eso a cualquier economista, se pone nervioso. Cuando hablaron de congelar las tarifas, me imagino que Javier se puso nervioso, yo me puse nervioso. Cada vez que me preguntaron dije que era una mala idea y se implementó y después se reafirmó al año siguiente, etcétera, y ahora estamos pagando y vamos a pagar por varios años ese error. Es una distorsión clara del mercado que en algún momento íbamos a tener que pagar y lo estamos pagando caro. Y ejemplo, Ayart, se creó un impuesto al CO2, un impuesto verde. Y salimos en la noticia, somos el primer país en Sudamérica en tener un impuesto al CO2. Grandioso. Si uno va al detalle, el impuesto al CO2 dice explícitamente, el artículo 8 de la reforma tributaria, en sus últimos 2 párrafos, dice que no se puede considerar en el costo variable. Por lo tanto, no influye en el despacho, por lo tanto el despacho no cambia en nada, por lo tanto disminuye 0 las emisiones y solo hay recaudación de impuestos para el fisco. Y eso genera una distorsión de mercado que no ayuda a las emisiones y de nuevo es sobrecosto que no hace inversiones eficientes.